Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta tarde en la que vamos a hablar de novela, de literatura, de arte. Muchísimas gracias a todos los asistentes por venir esta tarde a escucharnos. Gracias a Luis Zueco, ¿no? que ha venido hasta aquí. Tiene una agenda apretadísima. Le agradecemos muchísimo que venga. Mañana tiene que ir a Pamplona, o sea que va también hasta arriba de las presentaciones y la gira, porque estás haciendo gira, Luis, por toda España prácticamente. Así que ya de antemano, muchísimas gracias por estar aquí y por venir. Luis, eres una persona multidisciplinar absolutamente. Para quien no lo conozca, él es historiador, también ingeniero, es director de los dos castillos de Grisel y de Bulbuente en Aragón, que cuando vayáis, si alguno va a Aragón, a esa zona, recomendación absoluta el hospedarse allí, además son maravillosos. Y por supuesto, escritor de nada más y nada menos que 11 novelas, si no recuerdo mal, 11. El juicio que tenemos aquí es la última de ellas, que además es una de las novelas históricas más vendidas actualmente en nuestro país. Yo te quería preguntar, Luis, ¿en qué momento decidiste, ¿no? Escribir novela histórica? Si fue algo condicionado por la carrera de historia o por tu contacto pues, con los castillos, etcétera, ¿fue algo consciente? ¿Desde cuándo llega ese momento? Buenas tardes, muchas gracias a todas y a todos por venir aquí. Muchas gracias, Elena, por supuesto a Sara también por organizarlo todo. Es un placer estar aquí con ustedes y poder hablar de literatura, de arte, de Goya, de todo un poco. Mm, claro, me haces una pregunta difícil, porque yo me acuerdo que yo escribí una novela negra con 13 años. Una novela negra de 300 páginas, seguramente, escrita con las primeras máquinas de escribir que había electrónicas, que se podía borrar, o sea, todavía no había ordenadores, pero ya se podía borrar. Entonces, yo he escrito desde siempre. Lo que pasa es que también me gustaban mucho las ciencias, me gusta mucho pues, la física, la química, y estudié una ingeniería, empecé otra, que luego no la terminé, pero yo quería siempre escribir. Pero también escribía poesía, también escribía contemporánea, escribía todo un poquito. Pero llegó un momento en que dije, no, tú quieres escribir, porque yo leía muchísimo, bueno, leo mucho, que quizás leo demasiado, porque me leo todo. Y llegó un momento que dije, bueno, pero como me gusta hacer las cosas bien y me gusta planificarlas, dije, pues si quieres escribir, necesitas formarte, ¿no? Entonces, cuando yo empecé, no había. Ahora hay muchos cursos de creación literaria, ¿no? Muchísimos, ¿no? La verdad es que eso ha cambiado mucho, pero yo cuando quería escribir no había cursos, tampoco hay una formación. Hombre, pues estudiar filología, pues hispánicas, bueno. Yo dije, bueno, si quieres escribir novela, y yo quería escribir novela histórica, dije, voy a hacer la carrera de historia. Entonces primero quería escribir y dije, hasta que no termine la carrera de historia no me pongo a escribir. Entonces hice la carrera de historia, lo hice un poco un máster en investigación para poder manejar mejor las fuentes, pero lo tenía claro. Pero hasta que no terminé no me puse a escribir. Pero yo sabía que siempre había querido escribir. Lo que pasa que fui coqueteando un poco con varios géneros y de hecho tengo escritas novelas que no son históricas sin publicar. De hecho, hace unos días estuve releyendo una porque no sé, dije, bueno, igual esta novela la podría publicar. O sea, que ha venido siempre, ¿no? Y la historia está muy relacionada porque yo desde pequeño pues me han inculcado mucho interés por la historia. Yo soy un pueblo de Zaragoza, de Borja, que es un pueblo muy histórico. Les invito a que vengan a conocerlo, si no, Elena ha estado, Elena lo puede contar. Yo vivía debajo de unas ruinas romanas. Yo me acuerdo que no sé cuántos años tendría yo, con 10 o 12 años ya me llevaba a una excavación arqueológica, ¿no? Y estuve ahí ayudando un poco, limpiando, clasificando cerámica y marcando los sustratos y tal. Entonces siempre estaba muy relacionado y entonces al final con la novela histórica por un lado juntaba un poco, pues mi inquietud un poco por el arte y por la historia con el de la literatura. Qué maravilla. Y además hacer también esa carrera de historia yo creo que también es fundamental para, o sea, todas tus novelas, al fin y al cabo, es que tocan muchos puntos al final de la historia, desde la Edad Media, el Renacimiento, o sea, son periodos muy complejos. También me gustaría como que hablases un poquito del proceso de documentación, porque
en tus novelas se ve un trabajo documental importante detrás de todas ellas. ¿Y cómo es ese proceso para ti? ¿Tienes algo como alguna rutina que sigas, no decir, vale, tengo este tema, tengo que investigar esto? ¿O primero van los personajes si los tienes muy claros? ¿Cómo es ese proceso con respecto a la investigación? Bueno, primero va el tema. Yo busco un tema. En otras novelas, pues, tengo una novela sobre el ajedrez, pues en esa novela era el ajedrez. Entonces lo que hice fue estudiarme toda la historia del ajedrez. Tengo una novela sobre medicina, sobre libros, sobre castillos. En este caso es sobre Goya, sobre el arte. Entonces yo elijo el tema. Y una vez que tengo el tema, busco en qué época puede funcionar mejor ese tema. Y claro, dependiendo de la época, porque claro, yo tengo novelas ambientadas en el siglo XI y en el XIX. O sea, podéis imaginar la diferencia, ¿no? Entonces, claro, dependiendo de la época, la investigación es de una manera o es otra. Si, claro, si tú te vas al siglo XI, bueno, pues es compleja, ¿no? A principios del siglo XI, pues tienes unas pocas crónicas, tienes mucha labor de arqueología, de interpretación, de ir a los lugares. Si te vienes al siglo XIX, bueno, la cosa cambia muchísimo. Tienes muchísima información, tienes que leer muchas cartas, muchas fuentes primarias, tienes periódicos. Tienes periódicos, ya empiezas a tener periódicos, ¿no? Tienes libros de personajes contemporáneos a tu obra. Entonces, claro, es totalmente distinta, ¿no? Entonces, yo depende de la novela, voy a por un lado o voy a por otro. En esta, en concreto, se añadió un elemento más, que es la parte artística, que en este caso yo creo que es la más complicada, porque la historia, podemos decir, política, social, económica, pues puede ser más fácil de interpretar, pero ya cuando te metes en el mundo del arte, pues las cosas empiezan a ser más subjetivas, ¿no? Y más complejas. Entonces, en esta novela ha sido muy difícil la parte artística. Ya me imagino, luego abordaremos también algunos temas del juicio y sobre todo de Goya. ¿Dónde está el límite para ti como historiador de decir, vale, quiero contar este periodo o quiero meter a estos personajes? ¿Dónde está el límite entre el historiador y entre el escritor en este caso, ¿no? ¿Cómo pones ahí un límite del rigor histórico? Bueno, siempre tiene que haber rigor histórico. Esto lo voy a explicar fácilmente. Yo me acuerdo que en una novela anterior estaba hablando con mi editora se llama Clara, estaba hablando con Clara por teléfono de la novela, de una serie de personajes, y de repente esperamos a hablar de un personaje histórico, que era un arzobispo. Estamos hablando así del arzobispo y se me queda mi editora callada por teléfono y digo, ¿qué te pasa? Me dice, es que este arzobispo, y digo, ¿a que te gustaría que lo matara? Y me dice, es que la trama de la novela pide que lo mates. Claro que sí, lo puedes matar. Y le digo, hombre, es que el señor vive 20 años más. Y además es un arzobispo, o sea, no es un personaje, arzobispo de Toledo, digo, no es un personaje menor, además hace luego muchas cosas, además algunas buenas. El hombre, la verdad es que hacía cosas malas, pero alguna cosa buena. Digo, entonces no lo puedo matar, pero entiendo lo que me estás preguntando porque yo también tengo ganas de matarlo. O sea, y entiendo que la novela sería mejor o más redonda si matáramos al arzobispo, digo, pero no se puede. Lo pongo como un ejemplo un poco de exagerado, ¿no? Pero para que entendáis un poquito cómo son las cosas. Entonces tú tienes que tener siempre rigor. ¿Qué implica eso? Pues que a veces tú estás escribiendo la novela, la trama, y querrías ir por un lado, pero no puedes porque tienes esos límites temporales. Al final, cuando haces una novela de este tipo, tú tienes un marco, ¿no? Yo lo veo casi como no sé cómo decirlo, como una ciudad, ¿no? Imaginar una ciudad amurallada, ¿no? Esa muralla engloba todo eso que es rigor histórico, ¿no? Si tú saltas esa muralla, ya no estás haciendo novela histórica, estás haciendo otra cosa. Tienes que estar siempre dentro de esos límites, ¿no? que tú marcas, que es el rigor histórico, pero dentro de esos límites puedes hacer muchísimas cosas. De hecho, hay mucha libertad, siempre que tengas claro qué es lo que no puedes saltarte, ¿no? Que es pues siempre falsear la historia. Yo puedo un poco fantasear, por ejemplo, quién es la maja desnuda, porque no sabemos quién es la maja desnuda. Lo que no puedo decir es que es un personaje histórico, porque ahí ya me estaría un poco falseando la historia, pero un personaje de ficción sí que puedo decir que es. Claro, luego en la historia hay muchas rendijas, ¿no? También de cosas que tampoco sabes a ciencia cierta, y ahí es cuando tiene que entrar, ¿no? esa parte como más de fantasía o más de creatividad de un escritor de novela histórica, ¿no? Sin llegar a falsear. Claro, hay muchos espacios y luego también tienes distintas teorías, ¿no? Para la misma, que tienes que tomar partido o que diferentes personajes tomen partido una por otra, ¿no? Esto es fácil, yo siempre lo explico que claro, para cualquier novela histórica tú te tienes que leer 1000 y utilizar uno. Claro, la historia no se tiene que notar. O sea, lo que tú te has investigado no se tiene que notar en la novela, se tiene que sentir, que es muy distinto, ¿no? A mí el otro día me decía una lectora, oye, hay muy pocas fechas en la novela. Y digo, no hay ninguna.
o si se me ha escapado alguna, lo siento. Digo, no, me dice, ¿por qué? Digo, pues porque yo no estoy hablando contigo y te digo, estamos en 2026. O sea, o sea, el año en el que estás no es un año que entra en una conversación. Puede entrar el mes, obviamente, la estación, el día, pero no hablamos, no, estamos 18 de enero de 1800. No, así no se habla, ¿no? Entonces, eso es lo que yo intento, que la historia no son fechas, no son batallas. Siempre estamos ahí, nos han enseñado un poco la historia en función de las batallas, ¿no? Los hechos políticos, ¿no? La historia, al final son personas con sus sentimientos, que además son prácticamente los mismos que los nuestros, ¿no? Y eso es lo que tiene que palparse en la novela. Claro, un poco humanizar, ¿no? También a todos esos personajes históricos, personalidades y personajes, ¿no? Históricos Sí. que aparecen. Has tocado, como he dicho antes, muchas épocas, también épocas muy convulsas, como periodos de transición, épocas de cambio, entre Edad Media, Renacimiento, por ejemplo, Era de los Descubrimientos. ¿Tienes alguna época histórica favorita? Bueno, tanto como favorita no, tengo lo contrario. Por ejemplo, además seguro que no coincidimos. A mí la época que menos me gusta es el 19. Seguro que a ti te gusta el 19. A mí me gusta algo del 19. Ya está, no todo, No no todo. todo. A mí el 19 no me gusta. Diréis, no, pero aquí sale el 19, sí, pero sale el 19 antes de la Guerra de Independencia. Entonces yo el 19 lo cuento a partir de la Guerra de Independencia y ahí me cuesta salvar algo. Me cuesta. Puedo hacer el esfuerzo, pero me cuesta. Pero que algo me apasione lo suficiente como para escribir una novela, no sé. Bueno, nunca puedes decir que no, ¿no? Pero me cuesta bastante. Entonces, realmente no tengo una época que me guste más que otra, ¿no? Yo creo que cada época tiene maravillas, ¿no? Y tiene luces y tiene sombras, ¿no? Entonces, lo bonito también en la literatura es mostrar las sombras y las luces, ¿no? Y buscar paralelismos con la actualidad, que yo creo que eso, que no es hacer presentismo, sino buscar paralelismos que siempre existen, ¿no? Tú eres un escritor, estás escribiendo de una época del siglo XIII, pero tienes que buscar paralelismos con el siglo XXI. Es que tienes que hacerlo, porque al final tú tienes que también hablar de tu época. Yo creo que si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, ahí también está ese trabajo del escritor de buscar paralelismos que el lector pueda identificarse y también traerle la historia, ¿no? Hacérsela más fácil de entender, ¿no? Y que entienda lo que era realmente vivir. A veces no es exactamente la pregunta que tú me has hecho, pero a veces me preguntan, ¿a ti en qué época te gustaría vivir? Digo, a mí, ahora, ¿verdad? Sí. Digo, si tenéis alguna duda, es que no sabéis exactamente lo que era vivir en otra época. Si pensáis fríamente lo que es vivir en el siglo XII, en el XIII o en el XIV, me da igual, o en el XIX, volviendo al XIX, es que no sabéis cómo son esas épocas, en todos los sentidos, ¿no? Entonces, no, obviamente, no hay mejor época que la actual. Total. Y cuando terminas, por ejemplo, una novela que has estado trabajando mucho tiempo, por ejemplo, ahora que tenemos el juicio, ¿no? ¿Cuánto tardaste en escribir el juicio, aproximadamente? Pero es difícil porque yo voy solapando historias a la vez. Entonces, pues Claro. estoy trabajando en varias novelas al mismo tiempo. Entonces, cuando cuando dejo el juicio y me pongo ahora con la siguiente, ya la he trabajado de antes. Ya lo has trabajado de antes. Mucho. Bueno, te puedo contar lo que me ha pasado. Vale. Lo que pasa es que no lo vais a creer. Claro, yo ya tenía trabajada la siguiente novela. Y tenía hecha más o menos la documentación y bueno, y sabía de qué iba, los personajes, los libros, todo más o menos ya para empezar ya, como quien dice la cosa. Y un día se lo conté a mi editora. Le llamé por teléfono y dije, mira, la próxima novela yo creo que va a ser este tema, por esto, por lo otro, además puedo sacar esto, y digo, y el título no lo sé, porque soy bastante malo con los títulos, y digo, pero el título será ¿vale? La dejo, además, pues me gusta la idea, Luis, pues hablamos. Eso por la tarde a primeras horas de la tarde. A las 7 de la tarde, por ahí, 8 más o menos, me sale en internet un autor que publica ahora, en junio, la misma novela. La misma, el mismo tema, lo mismo. Digo, no puede ser. Lo tuve que investigar, digo, sí, lo publica ya, con portada y todo. ¿Y el título, sabéis cuál era? El mismo que había hecho yo a mi editora por decir un título, ¿sabes? La llamo, era tardísimo, ¿eh? La llamo, le digo, oye, ¿qué te pasa? Digo, pues, ¿te acuerdas que hemos estado hablando? Me dice, sí, la novela, ¿qué pasa ahora? Digo, pues olvídate, ¿qué ha pasado esto? Y le mando el link, me dice, ¿pero si es tu novela? Digo, sí, es mi novela. Me dice, ¿pero cómo puede ser? Digo, pues pasa más veces de lo que parece a veces. Entonces, ¿por qué os cuento esto?
porque ahora realmente no sé cuál va a ser la próxima novela. Porque ahora sí esta vez sí que me ha descolocado los tiempos, porque claro, llevaba ya meses trabajando en la otra novela y bueno, si no, no se hubiera presentado a mi editora, ¿no? Y ya estaba convencido. Entonces, claro, a veces también pueden pasar estas cosas, que de hecho pasa más de lo que parece. Diréis, no puede, pues sí, sí, sí. Y yo, bueno, he tenido suerte, porque me he dado cuenta antes de ponerme a escribir realmente, pero imagínate si me hubiera pasado dentro de un año. O sea, que se me solapan las novelas, entonces yo realmente debería estar ya escribiendo la siguiente, Claro, pero no estoy. tampoco puedes controlar todo lo que sale al mercado, que a lo mejor Imposible. es imposible controlar todo Imposible. lo que sale en el mercado de literatura. Claro, o sea, yo te hacía esta pregunta porque por saber si, por ejemplo, tenías como resaca emocional al abandonar una época. Que va, No puedes tenerla. encantado. Yo estoy deseando. Claro, tú piensas, cuando esta novela se ha publicado el 12 de febrero, 12 de febrero, ¿vale? Entonces, claro, está entregada en diciembre, antes de Navidad, no sé, 10 de diciembre, por decir algo, ¿no? Ya todas las correcciones y tal. Entonces, cuando sale el 12 de febrero, que vuelves otra vez a hablar de ella, como estoy hablando ahora con ustedes, yo estoy ya en otra historia. Yo estaba con la otra historia. O sea, a mí me cuesta. O sea, yo no, yo encantado de abandonar la trama de Goya y ponerme con la otra. Lo que me cuesta, de hecho, es volver a centrarme en Goya y decir, es que ya no me acuerdo, es que yo estoy ya en otra película. Lo que pasa es que ahora la película se ha cortado, ¿no? Pero sí, no hay ningún trauma. Al contrario, estás, sí, porque ya llevas mucho tiempo, es muy absorbente claro. Y lo que necesitas. Y para mí, la mejor manera de abandonar a Goya es al día siguiente empezar otra cosa. Madre mía, no sé, o sea, yo te lo preguntaba porque a los lectores, yo creo que a tus lectores sí les da esa sensación de resaca emocional, de decir, jolín, me he terminado esta novela, que yo qué sé, que me ha acompañado durante X tiempo, ahora son, o sea, tus personajes, ahora ahondaremos un poquito más, pero son personajes que te acompañan de verdad, ¿no? Y que luego cuando cierras el libro te los llevas mucho contigo y te genera un poco esa sensación de resaca, pero... Me ha roto el romanticismo de decir que no. Tenía que haberte dicho que sí, ¿no? Que me quedo súper afectado ahí llorando por los rincones y que tengo una depresión, ¿no? Y, jo, pobre. No. Ya. No, pero bueno, cada uno tendrá su táctica. Hombre, también date cuenta que como estás mucho tiempo trabajando, date cuenta que estás trabajando un año y medio, 2 años. Entonces, claro, en un año y medio, 2 años, ¿cómo no se te van a ocurrir nuevas ideas? Si el problema es que al contrario, tienes que como que pararlas, guardarlas y decir, no, que estoy con otra cosa. Pero en algún momento no puedes evitarlo, incluso empiezas a trabajar en otras cosas. Entonces, claro, si te gusta escribir, tú lo que quieres es escribir nuevas historias. Totalmente. Bueno, tenemos aquí al maestro, ¿no? Francisco de Goya, protagonista de tu novela El juicio. Ya vamos a hablar un poquito de esta última obra. Una obra en la que sí tocas el siglo XIX, pero o sea, también es verdad que en otra de tus novelas, El cirujano de almas, también aparece ese siglo XIX, pero a mí me gusta cómo lo tratas porque lo tratas desde la ilustración, ¿no? O sea, como con una mentalidad ilustrada abordas el siglo XIX. Entonces, ¿qué relación también tiene? Porque con El cirujano de almas también tocas un poquito ese principio de siglo que es convulso a más no poder. Por eso decía que trabajas también mucho periodo de tránsito entre guerras. Sí, porque son los mejores episodios de la historia, ¿no? Claro, pero en El cirujano es lo mismo, es hasta la guerra de independencia. No pasa de la guerra de independencia. ¿Por qué? Pues precisamente porque yo este inicio del 19 lo considero todavía el final del 18, por la ilustración. O sea, para que lo entendáis, yo creo que en esta época todavía había esperanza para España. Todavía había esperanza. Sí, lo creo sinceramente. El país es verdad que había entrado un poco en una época reaccionaria, que se estaba yendo hacia atrás, pero bueno, todavía se podía volver a coger el tren de la modernidad, podemos decir. Todavía había solución, ¿no? Después de la guerra de independencia ya no hay solución. Se acabó y viene una época muy oscura, ¿no? Entonces, por eso yo estos años aún tengo esperanza. Además me gusta en esta época porque, claro, ves personajes como Goya o como Moratín luchando. Que es verdad que tú sabes que van a perder. Dices, no, si la ilustración no va a ganar. Ya, pero déjame que tenga la ilusión, déjame que luche con esos personajes que creían que todavía se podía cambiar las cosas, ¿no? Y que el país podía cambiar, aunque sabemos que no va a ser así. Entonces, claro, esas épocas para la literatura son maravillosas, porque ves personajes en conflicto, ves personajes que son muy modernos, pero también otros que son muy tradicionalistas, ves un paso hacia adelante, 2 hacia atrás, y tú no sabes en dónde se va a quedar la situación. Entonces son épocas maravillosas.
incluso aunque luego sepas que terminan mal. Claro. Francisco de Goya es uno de los personajes, bueno, personajes no, personalidades, ¿no? Más conocidas pues, a nivel mundial, al final, a nivel histórico, artístico, etcétera, ¿no? Es una figura que yo creo que impone un poquito también de respeto cuando se trabaja sobre ella. Tu Goya, el que aparece aquí, ¿no? Ya está establecido en Madrid, ha publicado Los Caprichos, ya tiene un renombre, ya trabaja con el rey, quiero decir, es un Goya ya pues, en edad madura. ¿Cómo fue meterte en la piel de alguien como Francisco de Goya, para ti? Claro, Goya tiene 53 años ya, o sea, entonces, claro, yo lo que no quería era Goya en Burdeos. Vale. ¿Vale? Y cogiendo la película de Saura con Paco Robal haciendo de Goya, porque es un estereotipo que ha quedado mucho, pues un Goya muy excéntrico, muy mayor, pues un poco, no voy a decir, pues bueno, un poco especial, ¿no? No, pues porque siempre se termina con esa imagen de Goya. Yo quería a Goya en su prime, en su mejor momento, cuando es pintor de cámara. Lo acaban de nombrar pintor de cámara cuando ocurre la novela. Acaba de pintar los frescos de San Antonio de aquí, que creo que además se va a volver a abrir, que estaba cerrada, creo que están terminando las obras y la inauguran enseguida. Que está pintando a la familia de Carlos IV, que está pintando a las majas y sobre todo que va a publicar Los Caprichos, ¿no? Un hombre que se siente fuerte, que económicamente está en una situación muy buena, que sus relaciones, claro, son fantásticas, ¿no? Con el rey, con Godoy, con la reina. El mejor Goya posible, para mí, desde mi punto de vista, pues ese final de 1797, 98, 99, 1801, hasta 1805, que es un poco lo que trata la novela, es el mejor Goya. Pues yo quiero eso, es como decirlo, va a coger al toro por los cuernos, ¿no? No va a cogerle cansado, mayor, no lo va a coger demasiado joven, no, lo voy a coger cuando de verdad da miedo para cualquier persona cogerlo, porque es que es un Goya maravilloso. Pues pensar que puede estar por la mañana cazando con el rey, luego puede estar pintando la familia real, luego puede estar pintando 3 o 4 retratos a la vez y luego por la noche encerrarse durante horas y horas, porque este hombre trabaja una barbaridad, a los caprichos, que eso tiene que ser para una persona, tiene que ser muy duro. Sacar todo eso que tienes dentro y plasmarlo. Yo no sé cuándo dormía Goya, pero poco, no podía dormir mucho, pero claro, necesitaba sacar todo eso que llevaba adentro y el trabajo de los caprichos es maravilloso, como el de los desastres de la guerra posteriormente, claro. Claro, además es que con el tema de los caprichos, que luego lo comentaremos un poquito también, es como nacen un poco también de la necesidad de expulsar lo que llevaba adentro, que eso es muy moderno también. A mí me gusta de cómo abordas la figura de Goya, como has dicho antes, una persona que se mueve en un tránsito hacia supuestamente que él quiere una modernidad y también lo mencionas también en la construcción incluso de su imagen con el sombrero alto. Eso también me gustó mucho, ¿no? Pues son detalles de la personalidad de él. Y se agradece mucho leer a un Goya que sea así y no el mayor, ¿no? Un poco ya el envuelto como en esa oscuridad que parece como un poco caricaturesco, que es con el que muchas veces nos quedamos, ¿no? Entonces, esas cosas me gustan. Y los caprichos es que la manera de trabajarlos, efectivamente, de trabajar toda la noche, es súper contemporáneo, esa forma de expulsar todo lo que él llevaba dentro también. Sí, es que imagínate, ¿no? Estar en su taller, en su casa. Él vivía en esa época en la calle Desengaño, perpendicular con Fuencarral. Su casa se perdió, ¿de acuerdo? Pero hacía esquina. Creo que tenía más luces hacia Fuencarral que hacia Desengaño. Primera planta, todos los artistas tienen que trabajar con luz, necesitan trabajar en las primeras plantas, no en las plantas bajas. Claro, imagínate, de noche, con las velas que podía tener, con esos dibujos. Pero luego yo me lo imagino sobre todo grabando el metal, ¿no? Que tienes que tocar el ácido, o sea, coger el ácido, diluirlo, la resina, ya es un trabajo también un poco también artesanal, ¿no? Ya se mezclan, ¿no? Sumergirlo, los vapores, ese taller lleno de pintura, con los olores, con los pigmentos, con todos los productos, ¿no? Entonces, claro, a mí me parece que ese taller de artista, ¿no? Yo he estado en un taller de un artista contemporáneo, ¿no? Muy importante, que falleció ya, Luis Feito, y me impresionó muchísimo el lugar donde trabajaba. Me impresionó mucho simplemente ver el suelo lleno de gotitas de pintura, y ver pintura por todos los lados, ver dónde creaba, ¿no? Y te imaginabas muchas cosas. Pues yo en el taller de Goya me he imaginado también eso, ¿no? Es especial, ¿no? Y Angélica cuando entra también lo siente. Incluso el inquisidor cuando entra también siente algo especial, ¿no?
un sitio donde se están creando, ¿no? Porque un artista, eso es importante, yo lo explico en la novela, crea. O sea, Goya reivindica la creación. O sea, pensar que durante mucho tiempo se decía que los artistas copiaban la realidad. Goya lucha mucho para decir, no, yo estoy creando, yo soy un creador. Y eso es un concepto muy moderno también del mundo del arte. Es completamente nuevo, es como lo que decían los artistas contemporáneos de el artista se presenta y no representa. Era como voy en contra de que siempre han dicho que el artista tiene que copiar, ¿no? Entonces es una persona al final pues que era muy adelantada a su época. He traído por aquí también algunos de los personajes, ¿no? Que aparecen a lo largo de la novela. Tenemos a los reyes, Godoy, la duquesa de Osuna, la duquesa de Alba, Moratín, la condesa de Chinchón, Bernardo de Iriarte, que también aparece. Es que todos estos personajes que vemos aquí, o sea, son reales, o sea, fueron reales. Aquí tienen diálogos, tienen tramas, ¿no? Tratados además como con muchísimo respeto, que a mí también me gusta mucho eso. ¿Tenías algún personaje especial que dijeras, me hace mucha ilusión que aparezca en mi novela? Moratín. Moratín es un dramaturgo, un escritor que me gusta mucho y yo creo que lo retrato. Se nota que me gusta. Yo creo que si leéis la novela veréis que me gusta, que además es amigo de Goya y bueno, es muchas más cosas, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Que tiene una obra muy importante, que es El Cid de las Niñas, pero bueno, tiene muchísima más obra, ¿no? Pero Bernardo de Iriarte, que es un personaje, bueno, que no es conocido, también me parecía muy interesante. Esos ilustrados, se tiene que ir también de Madrid. Es que los ilustrados están abandonando Madrid en esta época. Están abandonando porque están asustados y temen además que les quiten todo, ¿no? Y Bernardo de Iriarte ha sido un político muy importante, es un hombre muy rico y se va de Madrid, se va hacia Valencia porque piensa que lo va a perder todo. Entonces, a mí esos personajes me parecían muy interesantes, ¿no? Pero Godoy también es un personaje muy curioso, porque tenemos siempre, no sé, lo tenemos ahí un poco... hablamos mal de él, pero luego tampoco lo conocemos muy bien, ¿no? Y luego las mujeres, es que claro, en una misma época, la reina, la duquesa de Osuna, la duquesa de Alba. Claro, es que es una época donde estas mujeres ilustradas eran poderosas, eran muy cultas y tenían mucho poder, y me parecen unos personajes tremendos, ¿no? Tremendos para la época y no sé, fascinantes y ver claro, que son, de hecho, me parecen más interesantes que los hombres, ¿no? Carlos IV es aburrido, o sea, Carlos IV hay que rascar mucho para sacar algo de Carlos IV, ¿no? Yo le he intentado que tenga un poco de humor, porque ya que no tenía, ¿cómo decirlo? Ya que no le encontraba nada interesante, digo, pues por lo menos que se haga gracioso, no sé, que sea simpático más que gracioso, ¿no? Digo, porque yo lo veo, no sé, ahí lo tenéis, no sé, me da cierta ternura, ¿no? Digo, este hombre, pues bueno, que es el rey, que sí, ya lo sé, pero bueno, claro, lo comparas con Fernando VII, entonces, bueno, pues no sé, en esta me gusta más, la verdad, que todas estas mujeres que están retratadas que los hombres, a excepción de Moratín. Sí, son personajes increíbles. Todos ellos, ¿no? Pues, históricos, incluida la maja que tenemos aquí, bueno, la maja vestida en este caso. Sobre las majas de Goya se han dicho muchas cosas, luego veremos, ¿no? Pero háblanos también un poco de la protagonista. O sea, Goya es protagonista, pero realmente la gran protagonista, por decirlo así, o una de las grandes, es Angélica. Háblanos también de ese personaje de Angélica, cómo fue la construcción de ese personaje, que es un poco el ficticio, ¿no? El que sale más desde tu creatividad. Sí, hay varios personajes ficticios y el principal, la protagonista es Angélica, no es Goya realmente. Pero para que Angélica al final siempre va a terminar cruzándose con Goya. Pues yo quería, bueno, yo necesitaba una mujer joven por la trama de la novela, por lo que va a suceder después. Necesitaba, además, o quería que fuera de fuera de España, para que como que tuviera una mirada muy limpia. Entonces dije, bueno, pues siempre hablamos de los europeos cuando vamos a América, pues ahora voy a hacer lo contrario, ¿no? Una americana que venga a Europa por primera vez, ¿no? Y que intente abrirse camino por la corte, que le cueste, ¿no? Y que sobre todo, claro, yo me hacía muchas preguntas acerca de, claro, cómo se ve el mundo de las artes en América y en Europa, ¿no? Que puedes decir, hombre, ya, pero en aquella época ya hay mucho arte en América, ¿no? Sí, pero claro, pero no tanto. No tanto. Y yo me iba mucho al arte grecorromano, ¿no? Digo que Angélica, pues que cuando vea las primeras esculturas de la antigüedad, pues le impacten, ¿no? Le impacten
porque claro, es verdad que sí que se habían llevado vaciados de yeso a México, a Bellas Artes, pero muy pocos. Entonces dije, yo creo que le impacté mucho la primera vez que vea de verdad vaciados de yeso, esculturas clásicas, ¿no? Que eso le impacté mucho y que empieza a hacerse preguntas, ¿no? De por qué el arte, por qué nos influye tanto la pintura, incluso la música. Por eso creo el personaje de Bernardino, que es otro personaje de ficción, para que Bernardino empiece a responder a esas preguntas y poco a poco le vaya introduciendo en el mundo del arte, porque al final la novela es sobre el arte, en una época donde no hay museos. Claro, es que ahora lo tenemos muy fácil. Es que ahora podéis salir a la calle y tenéis... ¿Cuántos museos puede haber en Madrid? Muchísimos. Voy a decir demasiados, nunca son demasiados. Pero tenéis, es que tenéis, por ejemplo, solo por poner al más importante, no tenéis al Prado. O sea, es que ¿qué es el arte? Pues vete al Prado. O sea, vete al Prado, date una vuelta y cuando salgas seguro que lo has entendido, ¿no? Claro, en esta época, una persona que por lo que sea empieza a tener despertarse interés artístico y no tiene recursos, ¿a dónde va? ¿A dónde va? No tiene accesibilidad, no nos damos cuenta de los privilegiados que somos ahora. Y bueno, y que podéis viajar a cualquier país, ¿no? Todos hemos ido al British, al Louvre, ¿no? Y a más sitios, ¿no? Entonces, claro, eso necesitaba un personaje que fuera muy de fuera, ¿no? Y que impactara mucho el mundo de las artes y se hiciera muchas preguntas. Entonces, por eso, porque yo en la novela quería hacer muchas respuestas, pero necesitaba alguien que se hiciera las preguntas. Por eso creo de esa manera a Angélica. Luego es que también es muy interesante cómo a ella le va surgiendo como la necesidad. O sea, se ve muy bien conforme vas conociendo, ¿no?, el personaje de Angélica, que tiene como ansiedad por saber del arte, ansiedad por que le expliquen más, por conocer cómo se hacen las cosas a nivel de la técnica, hasta que, o sea, es como que no puede vivir, ¿no?, sin tener esos estímulos artísticos, pero es cierto que no había museos. Entonces, claro, ¿dónde se va en esta época? Claro, tú piensas en Velázquez. Claro, tú en España, bueno, puede que te sonara quién es Velázquez, pero para una mexicana, ¿quién es Velázquez? Velázquez, ¿eh? Velázquez. Daos cuenta que las primeras obras gráficas de Goya son copias de Velázquez, porque precisamente hay un intento de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de hacer la obra de Velázquez, que está en las colecciones reales, por lo tanto en los palacios reales, no los visita cualquiera, de hacerlo más accesible. Entonces, Goya coge ese encargo, ¿no?, de hacer copias al aguafuerte de las obras de Velázquez. Que realmente Goya es un artista, entonces no hace copias, hace una inspiración, reinterpretación, pero bueno, pero son copias. Al fondo son las obras de Velázquez, pero desde el punto de vista de Goya. Pues no tiene éxito. Las copias de Velázquez de Goya no tienen éxito y será un encargo que se quede sin terminar. Pero ya había un interés en la época muy profundo en que, por ejemplo, Velázquez, al menos Velázquez, que se difunda más, ¿no?, que se conozca, ¿no? No voy a decir del Bosco, que claro, el Bosco es un capricho de Felipe II que está escondido por ahí. ¿Quién es el Bosco en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, claro, también para que veamos lo distinto que es el punto de vista, no digo ya de un artista, sino de alguien interesado por el arte, como seguro que es cualquiera de ustedes, ahora en el siglo XXI, con alguien con el mismo interés que pueden tener ustedes, pero a principios del siglo XIX. Claro. Luego también en esta época, ¿no?, a principios del siglo XIX, Velázquez era como el significado de la pintura, o sea, era definición de pintura, era Velázquez, ¿no? O sea, todo artista que se preciase o que quisiera trabajar y demás tenía que aprender al final de Velázquez. Y en el caso de Goya también, en la novela aparecen varios momentos de creación artística. Uno de ellos es de la famosa obra que tenemos aquí, ¿no?, de la familia de Carlos IV, y también es como que hay un diálogo, no diálogo real, ¿no?, entre Goya y Velázquez, pero sí que cuentas un poquito esto, ¿no?, el antecedente de Velázquez, al final, indudable para enfrentarte a representar una familia real como la que tenemos aquí. Es que yo me imagino, yo que tú también, me imagino a Goya mirando a Velázquez allí horas. O sea, yo me lo imagino a Goya delante de las meninas diciendo, ¿cómo lo hace? ¿No? O sea, ¿cómo lo capta? Y de Tiziano, y de Tintoretto, ¿no?, y de tantos otros, ¿no? Pero yo me lo imagino, porque además es su trabajo, porque Goya es pintor de cámara. El pintor de cámara no solo pinta, también está a cargo de las colecciones reales, de su buena conservación, incluso de la restauración, ¿no? Goya es bastante crítico con las restauraciones, de tasar los cuadros. Goya tiene que poner un precio a los cuadros y también de comprar, incluso para incorporarse. Entonces yo me lo imagino horas y horas mirando la obra de Velázquez, estudiando la técnica de todos los anteriores a él, para copiarla y superarla, ¿no? Que en eso consiste, ¿no?, en aprender de los maestros, pero eso también sirve para hoy en día, ¿no? Pero
luego utilizarla como tú quieras, ¿no? E incluso superarla y explorar otros caminos. Entonces yo me lo imagino ahí, mirando las meninas, vamos, tocándola incluso, no sé, ¿no? Entonces, claro, cuando recibe el encargo más importante en vida de Goya es la familia de Carlos IV, que la tenéis aquí, ¿no? Pues claro, anda que no se daría vueltas Goya a la cabeza, a ver cómo pinto yo a estos. Entonces, me lo imagino. Es verdad que ya había hecho anteriormente la familia De Don de Luis. Don Luis, o sea, que ya tenía trabajo hecho anteriormente, ¿no? Pero yo me lo imagino, ¿no? Y es verdad que la composición es distinta, pero bueno, su autorretrato ahí, ya sabéis, ¿no? Yo creo que es bastante inspirado bastante de Velázquez, ¿no? Incluso alguna parte de la estructura del cuadro, pero es verdad que luego Goya se va por otros derroteros. Pero bueno, eso es, ¿no? Aprender de los maestros para luego hacerlo como tú quieres. Claro, total. Es un poco imaginártelo también diciendo, ¿ahora qué hago yo? ¿Cómo puedo coger este tema después de lo que se ha hecho? ¿No? Después ¿Qué de haría las... Velázquez, no? Yo me imagino que- también diciendo, ¿y qué haría Velázquez aquí? Claro. ¿Cómo lo haría con ellos, no? No sé, es ponerse también... Yo creo que eso es divertido. Entonces, el diálogo existe, ¿eh? En Sí, la novela sí. el diálogo existe Ya, entre Goya ya. y Velázquez, sí, sí. Además, es que es muy curioso decir ahora, a ver cómo me enfrento yo a este encargo, como retratar la familia real, que tenga toques no de Velázquez, porque se tiene que ver que he aprendido, pero que sea mío, que sea un sello propio, que eso también es lo que busca Goya, ¿no? Luego aparece en tu novela un momento también de creación que es muy bonito, que es el del retrato de la condesa de Chinchón, que, o sea, es uno de los retratos más bellos, yo creo, que ha hecho Goya también, que lo podemos ver y disfrutar en el Prado, llamamiento, ¿no? Para que disfrutemos la obra. Eh, ¿Tenías o tienes, ¿no? algún momento que hayas disfrutado más a la hora de crear, el escribir esa escena en la que está Goya pintando, etcétera? Porque salen varios en tu novela. Hombre, este en concreto me gustó mucho, ¿no? Porque era un cuadro muy, muy importante. Está embarazada. Este cuadro está embarazada. En esa época no se solía, no está, no voy a decir bien visto, pero no se solía pintar a las mujeres embarazadas por una serie de cosas de la época. Ella está embarazada, de muy poco, y Goya no lo muestra por donde tiene las manos, las tiene protegiendo el vientre, ¿no? Claro, era el primer hijo con Manuel Godoy. O sea, es un momento muy importante de su vida. Ya la han restituido la familia real. Pues claro, realmente yo esperaría ver a una mujer muy contenta, feliz, ¿no? Está embarazada de su primer hijo, está recién casada, ha vuelto a la familia real, ya es una Borbón de nuevo, ¿no? Pues tú si la ves, está melancólica. Bueno, melancólica no, está triste. Está triste. Y Goya lo sabe captar, está captando la pinta de maravilla, pero triste. Está triste, ¿no? ¿Cómo puede estar triste? Bueno, pues claro que puede estar triste y sabemos lo que está haciendo Godoy, ¿no? Entonces, claro, pero la tiene que pintar bien. En la novela, Josefa, su mujer, le dice, píntala bien, ¿eh? O sea, píntala bien, que nos estamos jugando mucho con este cuadro, ¿eh? Que no se pueden enfadar. Y Goya la pinta de maravilla, pero para mi gusto, no sé, para ustedes, triste. Es un poco, a ver, al final Goya la conocía, ¿no? Desde que era una niña, la había visto nacer, la había visto también la historia tan triste que tenía cuando la separan, ¿no? de su madre, la meten en el convento y la sacan para casarse con Godoy, ¿no? Entonces, o sea, a ver, se habla mal de Godoy muchas veces, pero es que parece que sale solo también en algunos casos, ¿no? Pues al final ella es que fue muy desdichada. Creo que a Goya también, no sé si estarás de acuerdo, Luis, se le notaba muchísimo cuando emocionalmente estaba conectado con alguien, cuando conocía a alguien desde pequeño, cuando tenía cariño a alguien. Te lo iba a decir. Se le nota mucho cuando a alguien le cae bien. Justo, no lo Se quería le, decir tan claro, se le pero cae. Hay un cuadro, bueno, hay un cuadro en Zaragoza, el de Félix de Azara. sí, Es maravilloso ese cuadro, claro. Él siente hasta admiración por el de Marqués de San Adrián, también es maravilloso. El de Jovellanos, pues claro, tiene admiración. Entonces, es que se le nota. Pero ¿cómo no se le va a notar? Pero es normal, ¿no? Al final no sé, en el fondo es humano, ¿no? Pues al que te cae mejor y tienes admiración por él, pues lo pintas mejor. Si tú, bueno, a ver, claro, es a, que, a es que, los... es que claro, No, pero por la claro, familia de Carlos IV, al hermano del rey, hombre, bien no le caía. ¿Dónde está? Bueno, es que no sé, ahí atrás. no se ve muy bien, sí, Casi mejor que no lo veáis bien, ¿eh? Porque no sale, es y por verdad. aquí tampoco sale muy bien. O sea, claro, pues pero lo bueno es que lo pinta con mucha naturalidad, ¿no? Y tampoco pasa nada, ¿no? Es curioso. A mí me parece, ojo, pues tampoco le hicieron tanto a Goya, ¿no? Porque tiene algunos cuadros que saca algunos personajes Fatal. que dices, bien, bien no le caía, ¿eh? No, no, o sea, es que yo creo que es uno de los artistas que más se le nota
cuando es un encargo que dices, tengo que acabarlo, tengo que enfrentarme a esta persona porque es un encargo, a cuando puede ser un encargo, pero efectivamente pues la conoce y le cae bien. O sea, es que incluso en todos estos yo creo que se puede distinguir un poco bastante. O sea, es que este es el de la reina, que estos dos, pues a ver, los reyes se ven como súper forzados, luego sin embargo ves a la duquesa de Osuna fantástica, a Moratín maravilloso. Pero los como, reyes están correctos, eso es, justo. pero no son sus mejores cuadros. Claro, porque los demás sí que tienen como ese algo especial que ocurre con la condesa de Chinchón, que sabes que hay algo más que un contrato. O sea, hay amor, aprecio, cariño, amistad, y es que Goya yo creo que era tan puro en eso que no lo podía evitar, creo, a la hora de retratar. Y llegamos a las majas, las famosísimas majas, vestida, desnuda, una obra de la que se ha dicho, unas obras que se ha dicho mil cosas, desde que era la duquesa de Alba, desde que era Pepita Tudó. Cuéntanos un poquito qué opinas, ¿no? También de este tema. Pues yo al principio no quería ni incluirlas en la novela. Porque, precisamente por esto que estás comentando, ¿no? Porque se ha escrito tanto, ¿no? Y hay tantos mitos, mitos, ¿no? Tantos bulos, tantas falsedades, ¿no? Tantas mentiras sobre quién es esta mujer, ¿no? Que claro, era meterme en un charco, ¿no? En un jardín complicado, ¿no? Porque lo primero que tienes que explicar es, no, mira, no es la duquesa de Alba, mira, no es Pepita Tudó. Es que seguramente no sabemos quién es, nunca lo sepamos. Entonces, eso es muy complicado, ¿no? Porque cuando un mito cala mucho en la sociedad, y hay muchos, y históricamente hablando, desgraciadamente demasiados, pues luego, claro, limpiar eso es muy difícil, ¿no? Pero, claro, es que es contemporánea a lo que está sucediendo en mi novela. Digo, entonces, ¿cómo no lo voy a sacar, no? Entonces digo, bueno, ya que hay que sacarlo, vamos a sacarlo bien, ¿no? Vamos a estudiarlo bien, vamos a ver cómo podemos afrontar el tema de la maja, ¿no? Y claro, lo que te dicen muchos expertos de Goya es que seguramente no hay modelo. Seguramente no hay modelo. ¿Tiene que haber modelo? O sea, Goya no puede pintar a la maja desnuda de memoria. Claro que puede hacer, ¿no? Porque ¿cómo no va? Pues si ha hecho más cuadros de memoria, ¿no? Pero yo creo que sí que tuvo que haber modelo, o una inspiración, mejor dicho, ¿no? Y la historia es que además luego la historia de la maja desnuda es tan increíble que qué necesidad hay de inventarse nada. No la voy a contar porque la tenéis en la novela, pero claro, vosotros pensar que en esta época el desnudo femenino, bueno, decir perseguido es poco, ¿no? No va a decir que está prohibido, pero sí, bueno, sí, se puede decir, bueno, está prohibido, ¿no? Está prohibido, ¿no? Si no es una Venus, bueno, en España está prohibido. Si no es una Venus, claro, una Venus es disfrazarlo de un tema mitológico, ¿no? Pues una justificación o un tema religioso, ¿no? Que es más complicado, pero también se podía hacer, ¿no? Pero Carlos III ha querido quemar todos los cuadros un poco pecaminosos de las colecciones reales, ¿no? Y fue su pintor de cámara Mengs, que también ha habido una exposición hace poco, por cierto, el que intervino y pudo salvarlos, ¿no? Entonces, es una época muy difícil para pintar un desnudo femenino. Pero claro, para pintar encima un desnudo femenino como que pinta Goya, que claro, tú puedes decir, una Venus. ¿Qué Venus? Es que no es una Venus. No hay nada, es que es una señora desnuda. Es una mujer desnuda, ya está, es que no, sin ningún problema. Exactamente, un desnudo frontal, con una pose sugerente, que te mira directamente al espectador. Pues un desnudo integral que no se había hecho prácticamente en la historia del arte, sin ningún elemento más. Es que no está Cupido, no hay un perrito, no hay nada, ¿no? Entonces yo creo que Goya dijo, pues bueno, ya que tengo que hacer un desnudo, pues lo hago. Lo hago de verdad, porque además en teoría no lo va a ver nadie. Que a mí esto me divierte mucho, porque, claro, no lo va a ver nadie, ¿no? Claro, el cuadro, bueno, vamos a decirlo, el cuadro va para el Palacio de Godoy, ¿de acuerdo? Para un gabinete privado donde va a haber va a haber 4 cuadros en concreto, 4 desnudos, ¿no? Uno de ellos es la Venus del Espejo de Velázquez y otro es una Venus de Tiziano, ¿no? Entonces, claro, yo me imagino convenciendo a Goya, diciéndole, tranquilo, Paco, que este cuadro, no te preocupes, que ya sé que tienes, o sea, que te entiendo, de verdad que te entiendo, pero que no te preocupes porque va a estar en mi palacio, que yo soy el hombre más importante de España, y no va a entrar nadie. No va a entrar nadie más que yo. Y yo siempre hago la pregunta, claro, y el cuarto lo limpiaba Godoy, ¿no? Y cuando Godoy se le hubiera un poco la mano con el vino y estuviera con los amigos, no les diría, os voy a enseñar una cosa que no habéis visto en la vida. Y es cierto, ¿no? O cuando vinieron
el embajador de Suecia no diría, oye, Gustav, vente que vas a ver lo que tenemos en España, ¿no? Entonces, claro, realmente sí que hubo filtraciones, en la novela aparecen, pero realmente el cuadro más o menos aguanta hasta 1808. Hasta 1808, que luego va a tener muchos problemas Goyas con él, ¿no? Entonces es un cuadro que la historia es maravillosa, no es esta, la historia es mucho mejor que solo esto. Entonces a mí la pena que me da es que esté siempre mezclado con el tema de la duquesa de Alba. Pensar que la llegaron a desenterrar, ¿eh? A la duquesa de Alba para demostrar con un estudio, no sé, algo de la espalda, puede ser, era algo que no sé, para demostrar que no era ella la que... Eso fue en los años 50, creo. Que no tengo las fechas claras, pero creo que es en los años 50. Entonces, claro, daos cuenta lo que ha dado de sí la maja desnuda. Y claro, yo siempre digo, pero si aquí lo complicado de entender es la maja vestida, porque es posterior. Claro, solo tenéis la novela, la maja desnuda, yo entiendo para lo que la quiere Godoy, pero la maja vestida tenéis que leer la novela para entender para qué la quiere Godoy, que me parece increíble. Es muy curioso y luego yo creo también un poco qué pensaría Goya, ¿no? de todo esto, de ver dónde ha llegado, de lo de desenterrar para ver si era ella o no. O sea, madre mía, es que es como, a ver, que es un cuerpo femenino, ¿no? Es como, ¿qué problemática hubo en su momento? Pero es que hoy en día estas imágenes, pues no te creas que hemos evolucionado mucho, tampoco. O sea, no sé si lo veis por ahí arriba, pero esto es la búsqueda en Google de la maja desnuda de Goya y te sigue dando problemas. De hecho, es que aparece la cita de esta imagen puede incluir contenido explícito. El desenfoque de búsqueda segura está activado. O sea, ¿qué problema hay con el arte todavía? O sea, ¿qué peligro tiene la maja todavía para que nos la censuren en Google igualmente? O sea, es que me parece muy fuerte esto. Sí, eso demuestra lo actual que sigue siendo Goya y lo poco que hemos avanzado. Es que muchas veces, pues siempre lo decimos, la moral, pensamos que tenemos la moral más abierta y tal, pero la sociedad da muchos pasos para atrás, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sentido tiene en pleno siglo XXI de poder la maja ponerla que tiene contenido explícito? Bueno, pues es una mujer desnuda, efectivamente, ¿no? Pintada en 1800, ¿no? Pues bueno, pues no sé. Es muy fuerte y luego más cuando está en el Prado, me refiero. Es que, o sea, que vamos todos a verla y no por eso. Es que fíjate, yo creo que esto es más de la mirada con la que uno ve el arte. Ya está, o sea, sí. Quien tiene el problema, o sea, me refiero de el desenfoque de búsqueda segura, puede incluir contenido explícito. Sabemos que es la maja desnuda, es un poco la persona que lo mira, ¿con qué ojos quieres mirar tú una pintura? Totalmente. Yo la novela, claro, no quería sacar a la duquesa de Alba, además en esta época la duquesa de Alba ya está enferma, pero sí la saco en un capítulo, más haciendo relación al Velázquez, porque la Venus del espejo pertenecía a su familia, la que se queda Godoy. Entonces lo que yo hago es que la duquesa de Alba reflexiona, lo quería hacer así, porque claro, ya no sabe de la existencia de la maja, pero reflexiona sobre los desnudos, hablando de la Venus de Velázquez, y un poco lo que dices tú, dice, pero ¿por qué? ¿Por qué no se puede hacer un retrato femenino? Porque además es femenino, o sea, el masculino sí que se puede, sí que se puede hacer, ¿no? Y de hecho, cuando tú ibas a una academia, tenías, en la clase de anatomía tenías desnudo al natural, o sea, era parte de las clases, ¿no? Entonces es una referencia a lo que tú dices, ¿no? Dice, pero ¿qué problema, qué culpa tenemos nosotras? Si el problema lo tienen los hombres, o sea, si el problema para ellos, pues, pero ¿por qué al final lo terminamos pagando nosotras? Y es un tema que realmente es terriblemente actual, sí, y bueno, lo tienes, ¿no? Es claramente la búsqueda. Luego Goya sigue siendo tema actual para todo. Al fin y al cabo, hemos visto a Rosalía hace poco en los conciertos, ¿no? Representando el aquelarre. O sea, Goya yo creo que es uno de los artistas como que se puede reinterpretar más veces, puede aparecer algo nuevo, puede recrearlo de muchas maneras. No solo Rosalía, ¿no? Pero es verdad que yo creo que es uno de los artistas que más actual sigue estando en todo. Totalmente, Rosalía es genial, Sí. Rosalía es genial, pero yo siempre pongo el ejemplo de los desastres de la guerra, o sea, ¿cómo ilustras, con qué imagen ilustras mejor la barbarie de una guerra que con los desastres de la guerra de Goya? O sea, Goya hace una obra que, no sé si sabéis, que no se publica en vida de Goya, los desastres de la guerra se publicarán 40 años después de muerto. O sea, vosotros imaginaos un artista hoy en día que hace una obra
la X, la que sea, y que hay que esperar a que se muera ese artista y que pasen 40 años para que alguien la quiera publicar, ¿no? Pues claro, o sea, ya hizo la denuncia más mejor que se puede hacer de la barbarie y del horror de la guerra, Goya. Entonces, muchos documentales, siempre que se tira, necesitas imágenes para denunciar las barbaries de la guerra, yo siempre veo los desastres de la guerra, o directamente el dibujo de Goya, o tomas que realmente quieren simular, ¿no? Esas imágenes que crea Goya. Es terrible, o sea, es terrible que hayan pasado 200, bueno, más de 200 años y tengamos que seguir teniendo como totalmente actuales esas imágenes, ¿no? Y en el caso de... Claro, es que también, Goya, como es tan rico en imagen, ¿no? Y crea tantas genialidades, pues, bueno, antes hemos hablado del corpiño este, ¿no? Sí, Con un corpiño que llevaba una una actriz... actriz, Clara Galle, ¿no era? Sí, con Saturno devorando a los hijos, que se acabó al segundos, ¿no? Entonces, en el mundo de la moda, Goya está muy presente, ¿no? Casualmente, ¿no? Sí, sí. Pero en todo, ¿no? Es maravilloso toda la imagen que hay. Es verdad que Goya produce mucho, pero es que produce mucho además muy variado, ¿no? Y yo siempre lo digo, Goya seguiría siendo moderno. No, no, no actual, sería moderno hoy en día. Seguiría siendo muy moderno hoy en día. Total, y luego, o sea, lo de los grabados y todo de los desastres de la guerra es como precursor todo de la novela gráfica, también de cómic, o sea, es Del que cómic es precursor del cómic, ¿eh? Totalmente, totalmente. es que es una barbaridad. Luego tenemos aquí unas escenas, ¿no? Los aquelarres, las escenas de brujas, de demonios, que a mí me llama mucho, ya me da mucha curiosidad porque, claro, Goya, una persona como ilustrada, ¿no? Muchas de estas escenas las encarga la duquesa de Osuna. Entonces, claro, yo digo, eran dos personas que eran como la ilustración Sí, sí. viva, ¿no? ¿Qué interés había por estas figuras de brujas, aquelarres, siendo que era algo que criticaban, ¿no? Pero ¿hasta qué punto? Porque también les gustaría mucho. Bueno, que Osuna las encarga, ¿no? Son seis encargos, ¿no? 6 cuadros de gabinete para ella. Son pequeñitos, algunos se ha perdido, pero son tremendos, ¿no? A mí me gustan todos. O sea, a mí todos los que todos los que hace Goya de las brujas me encantan. Y de los también mal llamados las pinturas negras, también el que hay es todavía más tremendo que este. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues efectivamente, lo que es Osuna, que es, pues, si no es la mayor ilustrada que tenemos en la época, de las mayores, ¿no? Y Goya les gusta el tema de los demonios, de las brujas, pero claro, porque para ellos es una manera de lo que están ahí atacando o poniendo en énfasis, no es en esos temas demoníacos, es en la ignorancia. Es una denuncia de la ignorancia del pueblo. O sea, que están ahí alrededor de ese macho cabrío, ¿no? Que el macho cabrío, claro, ahí no se ve muy bien la cara, pero yo siempre le he mirado y está contento. O sea, es como gracioso incluso, ¿eh? Está feliz. Claro, lo que da miedo no es el macho cabrío en ese cuadro. Lo que da miedo es los que le rodean, que lo adoran. Lo están adorando, ¿no? Eso es... Y que, claro, es que ahí no se ve, pero están llevando niños en sacrificio. ¿De acuerdo? Hay una que está llevando y luego detrás que hay un... Ahí donde se ve. Ahí, esos son cuerpos de niños, ¿no? Entonces, eso es lo que está denunciando Goya. Goya está denunciando no en sí al demonio, sino a la gente, al pueblo que es tan ignorante que se cree esto, ¿no? Entonces, claro, a los ilustrados por eso les gustan estos temas, ¿no? Porque para ellos quizás el peor mal que tenía la sociedad española o cualquier sociedad de la época era la ignorancia, ¿no? Un pueblo ignorante es fácilmente manipulable, va a creer en supersticiones, va a ser fácilmente, lo van a engañar, va a permitir un mal gobierno, que es lo que estaba sucediendo en España en aquella época. Entonces, claro, van a la raíz del problema. La raíz del problema es la ignorancia. Si tienes un pueblo ignorante, si la gente es ignorante, no hay nada que hacer. O sea, primero hay que combatir la ignorancia con educación, precisamente, con educación, que es un tema también muy ilustrado, ¿no? Muy actual también hoy en día, ¿no? Pues estamos en las mismas, que tenemos los mismos problemas. Qué importante es la educación, ¿no? Y qué importante es, claro, dirás, no, pero ahora hay demasiada información. Efectivamente, pero es que demasiada información, o exceso de información o bulos crean desinformación, que al final es volver otra vez a otro tipo de ignorancia, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Entonces aquí Goya y lo que sea Osuna lo que están denunciando es la ignorancia, pero que quieran esto para su palacio, para uno de sus espacios más privados, pues hasta qué punto era un tema que les importaba, ¿no? A los ilustrados. Yo creo que hoy en día no tenemos
unas sensibilidades, ¿no? Yo creo que, o sea, hoy en día se podía traducir como si una gran coleccionista, por ejemplo, encarga a un gran artista pues una obra en la que aparezca una figura que está con un smartphone completamente ahí. Las obras, por ejemplo, hay un artista que es de Zaragoza también, que es Alejandro Monge, que ha hecho hace nada en uno de los museos de allí de Zaragoza, ha trabajado mucho este tema de la crítica de el estar pegado al teléfono, el estar pues, desconectados de la realidad. Esas obras han sido adquiridas, las de Alejandro, por grandes coleccionistas, por ejemplo, para sus casas, y también denuncian la ignorancia. Entonces yo creo que sería como llevado a hoy en día un poco eso. Es como, bueno, lo quiero en mi casa, puedo hablar de este tema, que es un poco... Efectivamente, porque con alguien. En esta época era lo mismo, los salones literarios, ¿no? Los caprichos funcionaban en los salones literarios, era para conversar, ¿no? Para dialogar, para pensar, para reflexionar, para un juego intelectual. Creo que era muy importante en la época sobre lo que está sucediendo, ¿no? Los caprichos es un libro. Los caprichos es un libro precisamente porque es para eso. Pues estos cuadros de gabinete al final tienen la misma función. Tienes toda la razón, Elena. Es que aquí tenemos algunos, ¿no? de los caprichos, que a mí me encanta cómo tratas en la novela ese momento de conversación, al final es como darles vida. O sea, los caprichos hoy en día es una obra que si la cogemos se puede pegar 1000 horas mirando cada uno. Sí, de hecho son muy densos, muy complicados, ¿no? Puedes ver varios, pero terminas como cansado. Física y psicológicamente, porque te exige muchísimo, ¿no? Porque tienes que interpretar, te tienes que fijar en todos los detalles, aunque tú pienses, no, unos murciélagos, sí, pero hay que mirar más, ¿no? Y reflexionar y pensar lo que realmente te están diciendo, ¿no? Un burro, dices, mira qué gracioso, un asno, ¿no? Pues bueno, ¿y qué quiere decir el del asno? El asno, no sé si lo veis, tiene como una especie de... Bueno, ya he dado mucha información, ¿no? Pero bueno, tiene como una especie de hábito de noble, ¿no? De vestimenta de noble. Ya le he dicho todo. No, pero sí. Y está mirando un libro con más burros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está criticando Goya? Pues este burro es un noble que lo que está mirando es su árbol genealógico, que son todos burros. Y se titula Hasta su abuelo. Hasta su abuelo. Claro. Mira, ¿qué crítica está haciendo a la nobleza? O sea, sin tonterías. Es que aquí además se mete con quien no ha movido un pelo para conseguirse el título. Porque hay muchos burros ahí, o sea, no es uno, son muchos. Sí. O sea, esta es buenísima, pero claro, si no la sabes al principio, como que te va metiendo, que es un poco lo que quería hacer Goya, pues el meterte y decir, anda, ¿qué hace un burro con un libro? Y entonces te obliga a estar atenta a lo que estás viendo. Y hay veces que uno no da ni una cuando coge un capricho y lo intenta entender, y es que es así. O sea, por ejemplo, el de El sueño de la razón produce monstruos, creo que todos, ¿no? Lo tenemos muy trillado también, más o menos lo que quiere decir. Pero traemos otros por aquí que no sé si se ven bien. Es que igual no se ven bien. Bueno, yo creo que aún lo veréis, ¿no? Más o menos. Es una mujer joven, bueno, rodeados de señores más mayores, con una máscara, y detrás no se ve, pero detrás lleva como una cara de un animal, así como si fuera una rata o algo, pero eso no se ve. Pero claro, ¿qué es lo que quiere denunciar aquí Goya? ¿Qué pensáis? Es el segundo de la serie de los caprichos. El primero es su autorretrato, que os lo enseñaba antes Elena. El segundo es este, O sea, es importante para los ilustrados y para Goya. Está yendo como a un altar. Está haciendo... Sí, claro. Está haciendo una denuncia de los matrimonios de conveniencia, en el que un señor muy mayor se esposa con una chica muy joven, pero que además la chica lleva una máscara. Sí. Y luego por detrás como una especie de monstruo, os digo. O sea, tiene mucha carga, no solo una denuncia, o sea, no critica todo el sistema de los matrimonios. O sea, no solo critica el hecho en sí, sino el sistema en sí, porque luego, bueno, en la novela lo tenéis muy bien explicado. Digo, pero yo sobre todo en esta estampa lo que doy la importancia es que es la segunda. Sí. O sea, que para los ilustrados, y si recordáis a Moratín, tenéis el sí de las niñas, para los ilustrados este tema era muy importante, o sea, era grave en la sociedad de la época. Estamos hablando de hace más de 200 años. Ya los matrimonios con muchísima diferencia de edad. Ya era un tema
muy serio y que les llamaba la atención de manera muy negativa a los ilustrados. Claro, y además la frase, ¿no?, que aparece debajo, la de el sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega, ¿no? Claro, es fuerte esta frase también, parece que la está atacando, si uno lee la frase parece que la está atacando, pero el hecho de que precisamente ella lleve una máscara, que cambie de cara por detrás, es como si criticase una farsa, como la sociedad del teatro, ¿no?, de que todo es falso, ¿no?, que al final ella tiene que cumplir ciertos roles, ponerse la máscara, ¿no? Pero a ver, es que aquí cada uno también podía decir lo suyo, ¿eh? Bueno, eso es lo bonito de los caprichos, bueno, y de hecho los expertos no se ponen de acuerdo. O sea, nadie se pone exactamente de acuerdo, ¿no? Precisamente, claro, Goya no nos los explicó, pero eso es normal, porque es que siempre hay mucha manía que el artista te explique la obra. ¿Qué narices? Es que eso es muy moderno. Sí, totalmente de acuerdo, pero no tiene ningún sentido. O sea, el artista hace una obra, no tiene que explicártela, es su obra, ahí tienes la, ¿no? Justo, pero es que fíjate, eso Rothko lo decía, o sea, fue de los primeros que lo dijo, fíjate, o sea, y Goya ya nos planta esto diciendo, oye, yo no tengo por qué explicarme, yo lo suelto y cada uno que coja lo que quiera, ¿no? O sea, a mí me parece maravilloso. Luego, el que tenemos aquí al lado es un poco el contrapunto, que ahí sí que se ve la crítica, ¿no?, de la mujer joven con cara de repulsión absoluta, que la han metido con un verdadero engendro a casarse, porque Goya era un maestro de lo grotesco, que a mí me fascina también, con mucha tradición muy barroca de lo bruto, lo grotesco, los rostros. Sí, porque los caprichos muchas veces se dice que son sátira, pero hay mucha gente que no está de acuerdo, porque la sátira al final tiene mucho de humor y en cierto modo llega un momento hasta que no es tan negativa, ¿no? Y Goya aquí recurre más a lo grotesco, que es claramente negativo. Total. O sea, lo que está diciendo Goya aquí es aquí no hay nada gracioso. No hay nada gracioso. Entonces, muchas veces no se le considera sátira a los caprichos, sino algo grotesco, algo duro, algo que realmente lo que quiere hacer es criticar sin medias tintas. Es verdad que algunas veces sí que mete algún toque de sátira, pero hay imágenes muy duras, Sí. muy duras. Y, por ejemplo, esta que tenemos aquí, no sé si se ve bien, que son como seres un poco... Pero claro, no se ve el detalle no clave. se ve el detalle. Esta es la última de la serie, ¿vale? Ya es hora. O sea, después de verte 80 estampas que son muchas, os lo aseguro, ya es hora. Entonces, bueno, ¿la explicamos o qué hace? Sí. ¿Sí? Luego la podéis ver tranquilamente. Entonces, claro, ya es hora, parece que son unos monjes ahí que se están un poco, que están como despertando, desperezando, tal. Es la última, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Yo la primera vez que la vi tampoco lo vi, ¿eh? ¿Tú lo viste? No, yo no lo vi, yo pensé... A mí me costó verlo, ¿eh? Me costó encontrarlo, quiero decir. Esta es, bueno, tiene un doble sentido, pero es una crítica al infanticidio. O sea, aquí aunque no lo veáis, el monje... Es que, joder, ¿dónde está? Aquí hay esqueletos de niños que los lleva colgados del cinturón. O sea, está criticando pues que esto se producía en la época. Y ya es hora, es como, ya es hora, hasta aquí. O sea, os he denunciado 80 vicios de la sociedad. Esto ya es como el colmo, ¿no? Ya es hora, se acabó. O sea, es hora de despertar, se están despertando, ¿no? Es un doble juego. Los que se están desperezando no son los monjes, sino que es el pueblo, sois vosotros los que os tenéis que despertar. Ya es hora, que os despertéis, que lo veáis las cosas, que os estoy poniendo, y a que no las estáis viendo, porque yo tampoco lo veía. Entonces, daos cuenta lo complejo que es, ¿eh? Lo complejo que es cuando analizas la estampa, la cantidad de idas y venidas que tiene. Pues bueno, eso es Goya y esos son los caprichos. Es que es muy tremendo, es muy tremendo. ¿Tú crees, Luis, y en general también lanzo un poco la pregunta, ¿no?, al público, Goya nos trata como ilustrados a quienes cogemos los caprichos por primera vez y nos enfrentamos a ellos? ¿Nos trata como iguales a él? ¿Confían que lo vayamos a saber o no? Sí, porque está hecho para ilustrados. O sea, claro, el pueblo ya no... O sea, para empezar, el libro de los caprichos es un libro muy caro para la época. Yo intenté hacer la conversión. Me ayudó el director del museo el antiguo director del Museo de Zaragoza, Isidro Aguilera, traer el precio del libro a la actualidad. Lo tenéis en la novela. Es un libro muy caro. Solo pueden comprar las élites. La duquesa de Osuna, que hemos comentado antes, compra 4 ejemplares en enero, cuando el libro sale a la venta en febrero. O sea, un mes y pico antes ya compra 4 ejemplares. Entonces está hecho para gente ilustrada, para gente, lo que tú dices, que puede entenderlos. Pero
Sí, porque la idea que había era que la gente que podía tomar las decisiones y cambiar las cosas era la gente que tenía el poder. Esto era así. Esto es así. Estamos en esa época. Así. Hoy en día igual no pensaríamos así, pero en esta época quien puede cambiar las cosas es la gente bueno, que puede cambiar las cosas, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces sí que nos trata como iguales y que nos trata con personas muy inteligentes. Si no, no ves todos estos detalles. Claro. Una de las tramas principales es que, claro, Goya publica Los Caprichos y los retira súper pronto de la venta, cuando ya se han vendido algunos, o sea, me refiero, qué poder tenía el arte o qué miedo tenía Goya, ¿no? ¿Qué pasaba ahí para que alguien como él, que ya era reputado, que ya tenía su protección, digamos, ni hasta el pintor del rey estaba protegido frente a... Sí, yo por eso arranqué ahí la novela, ¿no? Digo, ¿qué ha pasado aquí? O sea, con todo. Claro, esto es trabajo de años, de Goya. Y se lo paga a él. 300 ejemplares. Es un trabajo muy costoso, 300 ejemplares, a 80 estampas. Cada estampa calculamos que tarda en hacerse unos 20-25 minutos la estampación. Empezar a multiplicar la cantidad de horas de trabajo que hay para un taller de estampación. Hay que encuadernarlos, hay que coserlos. Luego los grabados, los números y las letras y los textos no los estampa Goya. O sea, no los graba Goya, perdón, los hace otro tipo de grabador. O sea, que hay mucho trabajo. Muchísimo trabajo, yo tengo que pagar todo Goya. Se tiene que pagar también un anuncio en el Diario de Madrid, tiene que buscar un sitio a la venta que es una tienda de perfumes y licores, en calle Desengaño. Entonces, claro, aquí hay muchísimo trabajo de Goya y muchas horas, y es un libro muy costoso. Ten en cuenta, es un libro que vale mucho dinero. Y se venden, más o menos, nos dice él, yo creo que nos engaña, pero nos dice que 30 ejemplares. Yo creo que se venderían más. O que sé, porque ya sabéis que además cuando sacas un libro luego regalas, no sé qué. Y luego creemos que había un segundo punto de venta. Pero eso no lo dijo, ¿sabes? Lo tenéis en la novela, ¿no? Entonces, claro, pero claro, lo retira a la venta. Lo retira a la venta. Con lo que le ha costado hacer esta obra, no dura ni 15 días. Pero imaginaos el miedo y lo que decía Elena, es el pintor de cámara. O sea, es una persona muy importante, con influencias. ¿De verdad lo pasó tan mal como para quitarlos? Pues sí, lo pasó muy mal. Y luego, pues, tardó mucho tiempo en solucionar el problema y aprendió la lección porque ni los desastres ni los disparates se publicaron en vida de Goya. Solo las tauromaquias. Y tampoco le fue bien con las tauromaquias. Ahí lo dejamos para que lean tu novela. Nada, que me gustaría también cerrar un poquito con una de las obras que también aparecen casi cerquita del final, ¿no? de tu novela, que es este retrato de la Marquesa de Santa Cruz, hija de la presentamos así un poco en sociedad, ¿no? Aquí tenemos el retrato de la Marquesa de Santa Cruz, hija de la Duquesa de Osuna, a sus 18 o 20 años aproximadamente, una mujer maravillosa, y un cuadro que tiene una historia más allá de la de Goya, ¿no? Una doble vida que hoy en día está en el Prado también, por favor, porque la historia que tiene detrás es increíble, ahora la comentas, y por favor ya hay que ir al Prado a verla, ya por todo lo que ha sido su historia, ¿no? Después de la realización. Sí, además ahora tenéis en su mejor momento para verla, porque se celebra el 40 aniversario de que regresó a España. Este cuadro que a mí es uno de los que más me gusta. Yo termino la novela con él. Prácticamente es el último cuadro que salí, porque es que yo lo quería sacar, porque a mí me encanta este cuadro. Yo lo siento, me gusta mucho más que la maja. ¿Sabes? En el fondo también es una especie de maja, pero tiene otra carga y tiene otro simbolismo, y lo veréis en la novela. Y aquí la clave de la historia que le pasa después es el instrumento musical, que es una guitarra, un poco así con forma de lira, pero claro, es que aquí no se va a ver, ¿no? Ah, bueno, sí que se ve la estrella... Claro, pues ¿qué ocurre? Pues que en 1939, cuando va a ser la reunión en Hendaya de Hitler y de Franco, pues el jefe de las SS de Hitler se da una vuelta por Madrid y se da un paseo por el Prado, por lo menos fue a ver el museo, en fin. No sé si fue bueno o malo, porque vio el cuadro y dijo, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Hombre, aquí una esvástica Goya, madre mía. Y Franco debió ser bastante hábil y dijo, hombre, pues se la regalo a Hitler. Que es propio a la legítima dueña, y se la doy, y con esto ya lo tenemos en el bote y nos apoya en la guerra civil. La cosa no fue a mayores, el cuadro se devolvió a su legítima dueña, pero Franco ya había hecho una cosa, como se la había quitado, había mandado a hacer 3 copias
para los 3 hijos de la infanta. Pues igualito, ¿no? De tener este Goya a tener tres copias para los hijos, ¿no? Este cuadro volvió a la familia, pasó el tiempo y en los años 80 creo que es, se vende y se pone una cláusula en la venta de los propietarios de que no puede salir de España. ¿De acuerdo? Bien, ¿no? ¿Qué creéis que ocurre al momento? Que sale de España. Claro, clarísimo. Entonces va, creo que a Zúrich, de Zúrich a Inglaterra, luego se intenta vender al Museo de Los Ángeles y el gobierno español empieza un pleito muy importante internacionalmente hablando, porque es un ejemplo un poco de la lucha contra la salida ilegal, ¿no? de patrimonio y de arte, y se gana. Y se gana en el 1986, y este año, como es el 40 aniversario, el 10 de abril, el Prado ha colocado este cuadro, bueno, este cuadro siempre está, perdón, está al lado de las Majas, ¿vale? Pero ha colocado una de las copias que mandó a hacer Franco, entonces ahora tenéis las dos. O sea, no sé cuánto dura, yo creo que va a estar un tiempo, yo creo que todavía estará porque el 10 de abril fue hace 20 días. Entonces, ir a verlo porque también es una manera de ver la historia que tienen los cuadros 100, 200 años después, y esto en Goya es muy habitual. Muy, 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 muy habitual. Ya sabéis que Goya se enterró en Burdeos. Tiempo después el gobierno mandó buscarlo. ¿Y qué ocurrió cuando abrió la tumba de Goya, Elena? Sin cabeza. Sin cabeza. Y sigue sin cabeza. No tenemos la cabeza de Goya. Así que los premios del cine que regalan como premio, la cabeza, claro, porque no podría ser otra manera. Yo digo, ojo, ¿quién hizo esto? Es un crack, ¿eh? O sea, ¿quién lo pensó? ¿No? ¿Te parece? A mí me parece... Y es que pienso, ¿qué pensaría Goya de todo esto con el carácter que tenía? O sea, que rulen sus cabezas. Pero a ver, da un poco que pensar también. Sí. Pero pasan muchas más cosas, ¿eh? Con Goya después de... O sea, con muchas de sus obras, ¿no? Hace poco también ha ganado el Estado un pleito que tenía con una tabacalera, con las copias que tenía en el archivo de Indias de Sevilla. No lleva tanto tiempo en el Museo del Prado este cuadrito que a mí me encanta, que es el que hace para el concurso de Parma. El de Aníbal. El de Aníbal cuando ha cruzado los Alpes, que es un cuadro que a mí me encanta. Es un cuadro pequeñito, pero a mí me encanta. Y mucha más obra, ¿no? de Francisco de Goya, que sigue siendo muy actual. Y esto es muy curioso, ¿no? Yo creo que eso también no ocurre con tantos pintores, ¿no? Yo creo que es en especial con Goya, ¿no? Por algo será. Así que este cuadro es maravilloso, lo que dice Elena, y ir a ver todos los cuadros que queráis al Prado, ¿no? Pero este, además está lo de la maja, o sea, podéis ver las majas y podéis ver también a la marquesa de Santa Cruz. Sí. Bueno, pues con esto yo creo que ya hemos hecho un poco un recorrido entre arte, novela y sobre todo Goya. Desde aquí, pues aparte de leer mucho, ir mucho al Prado, ver mucho Goya, o sea, porque de verdad no dejas de aprender, como él decía también, que decía siempre lo de aún aprendo. Bueno, hay que decir, yo lo que he puesto al final de la novela es Goya en Madrid. Entonces he puesto todos los lugares de Madrid donde tenéis Goya, que son muchísimos. Por ejemplo, la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que tenéis todas las estampas de Goya y todas las planchas de cobre. Que Goya donde trabaja, su obra es el metal, él no estampa el papel, ¿de acuerdo? Pero tenéis obra de Goya en muchísimos lugares de Madrid. Entonces aquí yo os he puesto Goya en Madrid, y como soy de Zaragoza, Goya en Zaragoza. Para que cuando es Zaragoza ya completéis No he puesto toda España, pero bueno, igual hacemos una edición especial y lo ponemos, nunca se sabe. Pues muchísimas gracias, Luis, por estar con nosotros esta tarde, y a todos los asistentes también, mil gracias por asistir. Gracias.